Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Y hago silencio. Qué semanas de tensión después de un resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vino acompañado con el rechazo al veto de dos leyes propuestas por Javier Milei. Pero dejando de lado eso, mejor dicho, forma parte de ese escenario lo que vamos a abordar en el primer bloque del programa con un economista que ya en instantes lo voy a presentar. Vamos a abordar, bueno, el impacto, los escenarios que hay de acá en adelante en la política económica o economía política. Después vemos por dónde va el abordaje y ya lo estamos presentando. Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, Agustín. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Lo mismo digo que hayas venido acá y demás. Bueno, me interesa escucharte, siempre en Feedback están todas las voces y es muy importante, bueno, tu punto de vista de cómo estás viendo el escenario y cuáles son los desafíos del presidente de la Nación y todo su equipo de acá en adelante. Bueno, está muy bien como lo presentaste, porque el desafío es político-económico, de política y economía. Las dos cosas están tan unidas como la acción y la vida, ¿no? Entonces hay que mirar las dos cosas. Y Argentina tiene un problema adicional porque tenemos una grieta real. La grieta real es que hay dos países posibles. Hay un sector de la población que vota al kirchnerismo que se sentiría cómodo con un país como Venezuela o Cuba. Y tenés otros sectores de la población que está dividido en dos, o sea que tenemos en realidad, como está en Argentina, está dividido en tercios, que uno vota por La Libertad Avanza, que estaba muy contento con por lo menos hasta hace un tiempito, con Javier Milei, y un tercio que apoyaron a Javier Milei en la segunda vuelta, pero no en la primera. Y ahí hay una cantidad de matices. A ver, vamos a los matices de ese tercio, dale. Bueno, ese tercio... Yo te sigo tu línea, vos dijiste ese tercio, vamos con los matices de ese tercio. Bueno, ese tercio tenés distintos matices. Algunos que se fueron incorporando a Libertad Avanza con Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich se integra, Petri se integra, vienen... Bueno, de hecho hay varias personas que venían del PRO que están en el gobierno, el ministro de Economía, el ministro Sturzenegger. Es decir, tenés todo un sector que se incorpora y una parte del electorado que también acompaña a esa unión, digamos, entre lo que era Libertad Avanza y la propuesta de Patricia Bullrich, que era fusiónese con el PRO, hagamos un solo partido de centro-derecha. Pero Macri se queda afuera y muchos siguen a Macri y esos estaban descontentos y sobre todo muchos descontentos también por recibir insultos, por ser agredidos, por la forma en que se produjo todo ese sistema, por más que los dirigentes del PRO y la Libertad Avanza se unieron y la boleta en la provincia de Buenos Aires iban unidos, PRO y la Libertad Avanza. Después tenés radicales... Pero, discúlpame, te interrumpo. Igual hubo una fisura 2 días antes, el caso de Luis Juez, con un referente, llamémoslo, comunicacional de la Libertad Avanza, no un dirigente, pero un referente. Y eso... Bueno, eso fue horrible. Pero principalmente porque genera ruido y confusión. Pero totalmente, por supuesto. Yo creo que ese tipo de agresiones son inútiles. Pero más allá del ruido, en la comunicación política también, ¿no? Sí, pero hay un tema de fondo. Más allá de esos ruidos, el tema está que hay distintos estilos y matices. Una cosa es el radicalismo, otra cosa es el radicalismo que está ya con el kirchnerismo. O sea, ya los radicales están divididos, pero después están los que estaban con Lilita Carrió. Hay una cantidad de matices, los que estaban con Larreta, que son personas republicanas, pero de centroizquierda, por ejemplo. Entonces tenés centroizquierda, centroderecha. El kirchnerismo es la extrema izquierda, porque el kirchnerismo ni siquiera es el peronismo, es lo peor del peronismo. Y digo lo peor porque cuando ellos eligen como nombrar a su fuerza principal como la cámpora, se están imponiendo en los que fueron expulsados de la Plaza de Mayo por Perón, ¿no? Esos que eran los violentos de la década del 70. Ellos reivindican la violencia de los 70. Entonces ahí tenés un problema serio porque estás hablando de gente muy de izquierda. Pero ahí te interrumpo. Pero sin embargo vimos, por ejemplo, que la intendenta de Quilmes salió ya a criticar a Axel Kicillof. Entonces hay una unión donde no parece unión. Me refiero a Mayra Mendoza. De pronto el exministro de Seguridad, Sergio Berni, a criticar a Kicillof. O sea, es como que la unión es entre comillas. Bueno, pero hay un tercio electoral que está en eso, digamos, está en el peronismo. Por supuesto que hay algunos genuinos, otros no, hay de todo. Como en todos lados,
hay una multiplicidad de facetas. Pero mi punto es que los que son republicanos, Sí. sean de centro-derecha, del centro, Sí, un poquito de centro-izquierda, debieran tener, a mi juicio, un solo partido. Sí. Con matices, con internas, con distintas líneas internas que Bien. compitan libremente en esa interna partidaria, como hacía en su época el radicalismo, por ejemplo, Claro. que tenía distintas facetas y después te unís. Entonces, por ejemplo, sería ideal para mí que, viendo hacia el futuro, que Macri y Javier Milei, o Javier Milei lo convoque a Macri, se junten y planteen cómo va a ser el futuro para el 2027. Eso te da un plazo mucho más amplio de decir que van a ir juntos y que va a haber una disputa interna y que se presentarán distintos candidatos, que uno puede ser seguramente Javier Milei, otro puede ser tal vez Macri, y tal vez haya un tercero que surja y que esos compitan y sea la gente la que elija quién va a ser el líder. Pero después todos lo apoyamos. Entonces te asegurás que la Argentina no vuelve para atrás. Porque si no te puede ocurrir que con tal vez un tercio de los votos termina ganando el kirchnerismo. ¿Cómo ganó Néstor Kirchner? Con 22% de los votos. Recordate cómo era esa época. Menem sacó 26%, López Murphy sacó 17%, Lilita Carrió sacó, no me acuerdo exactamente, pero algunos 14%. 14, yo creo que 14, pero no. Me parece que 14. Entonces vos sumabas y estaba 50% de la gente era moderada, te diría casi conservadora. Y sin embargo ganó el extremista. Y después nos fuimos totalmente 20 años para atrás. Bueno, pero ahora vamos. Primer escenario. Ya estás planteando, obviamente, yo creo que hay en el inconsciente de la gente hay un rechazo al kirchnerismo. Varios analistas políticos que... En 2/3. Sí, pero hay un otro tercio rechazo. que no. La cuestión es, las leyes que se debatieron tocaron la parte más sensible de la gente, que es el tema de discapacidad. ¿Sí? Y Por con supuesto. y por otro lado el tema universitario. Y te diría, si en las formas hubieran presentado de otra manera, ¿qué sabemos cuál hubiera sido el resultado? Pero vamos a la economía, porque mientras tanto pasan cosas. En el mientras tanto pasan cosas, y ahí te meto en el escenario complejo, sube el riesgo país. En el mientras tanto, un colega tuyo de la fundación, de tu fundación, habló del desarme de las LEFI, fue desprolijo, ¿sí? Y como que el arrastre anterior que venía del 2023 hace que tiene que haber prolijidad en cada movimiento. Por eso quiero escucharte a vos del punto de vista económico, bueno, ¿qué deberes tiene que hacer el gobierno para esa prolijidad? Dijo, bueno, sigo con la política superávit, punto número 1. Hace unos días hizo una comparación el colega Maximiliano Montenegro, tomando base 2023, al año 2025 la reducción del gasto público fue del 30%, con el nuevo presupuesto la reducción va a ser del 25%. Dicho todo en términos constantes, dicho todo esto, ¿cómo ves vos que debería reordenar el escenario el ministro de Economía? Bueno, está muy bien lo que decís, porque es verdad que hubo algunas desprolijidades en el desarme de las LEF y subieron algunas medidas que por lo menos nosotros no estábamos del todo de acuerdo y eso provocó una subida más fuerte de la tasa de interés que tal vez de lo que hubiera sido necesario. Pero el origen del problema sigue siendo el político. Sí. Ahora, después tenés el problema de que estás en las bandas, se intervino dentro de la banda, que nosotros tampoco estábamos de acuerdo. En todo caso, estábamos de acuerdo en comprar dentro de la banda y vender arriba, pero no en Pero vender. ya estás marcando vos líneas que hoy marcan todos. Quiero aclarar algo en beneficio, si querés, de ustedes, ¿no? Estás marcando líneas que en su momento no aceptaban ese tipo de crítica. Comprar cuando está barato, ¿no? Bueno, pero yo siempre digo, el que está arriba del toro tomado de las astas, yo lo apoyo por el coraje que tiene y la tarea que están haciendo. El bajar el gasto público fue extraordinario, yo los aplaudí muchísimo. Entonces yo creo que hicieron un trabajo muy importante, que tal vez mucha gente no lo admite. Yo creo que fue muy difícil lo que recibió el gobierno actual. Y al principio fue tremendamente exitoso en domar al potro, en sacarnos de la hiperinflación en la que ya estábamos. Entonces eso hay que reconocérselos. Después de eso, ahora tenés una duplicación del riesgo país en el último mes y medio. Esa duplicación del riesgo país empezó cuando dentro del Congreso lo empezó a lograr tener batallas ganadas el kirchnerismo. Y en algún punto, cuando tuvo 2/3. Porque recordemos que en el Congreso el gobierno tenía 7% de los senadores y 15% de los diputados. Sí.
pero logró al principio del mandato, después de 6 meses de negociación, sacar 1/3 de la ley bases. Y eso le dio un gran impulso político y económico, le permitió sanear un montón de cuestiones. Pero le faltaban 2/3 del camino, 2/3 de las reformas. Y ahora se plantea, ¿van a venir ese 2/3 de las reformas o volvemos para atrás? Y eso es lo que vamos a definir el 26 de octubre. Pero lo que has visto es que cuando en septiembre, el día que perdió las elecciones La Libertad Avanza, un domingo, el lunes cayeron 24% los bancos, un 13% el Merval, en un solo día. Tenés esta semana una derrota en el Congreso, al día siguiente un salto fenomenal del riesgo país y de las tasas, y se cae nuevamente el mercado bursátil. Y para la gente que está mirando, eso te pega en el bolsillo a cada uno de los argentinos. Si se te cae la bolsa, las empresas valen menos. Si las empresas valen menos, van a invertir menos. Si invierten menos, van a tomar menos gente o van a despedir gente. Si mirás el riesgo país, aumenta el riesgo país, suben las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, menos, te cae el consumo y te cae la inversión. Y el crédito. Y el crédito por alto costo. Exactamente, el crédito al consumo, el crédito a la inversión. Y por lo tanto, lo que caen son las expectativas de futuro. Y eso al final del día se traduce en un PBI más pequeño, en una actividad económica menor y en mayor pobreza. Entonces, eso es el resultado de la política. Y yo creo que tenés que hacer cosas en la economía, pero tenés que resolver cosas en la política. Ahora, ya que hablaste de economía política, no quiero meterte en un terreno espinoso, o espinoso. Todo esto es espinoso. Todo es espinoso, pero sin embargo, a ver, ¿por qué desde el punto de vista de la estrategia se nacionalizó las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Porque si yo trazo un paralelismo con las elecciones donde ganó como gobernador Axel Kicillof, la misma gente que votó a Kicillof lo votó a Milei. Bueno, y ese es un dato no menor. Entonces, ¿a qué voy? Si ese fue el resultado anterior, ¿por qué te subiste al caballo de nacionalizarlo, donde en definitiva te pones vos en el plebiscito? Probablemente porque le ha ido muy bien en la ciudad de Buenos Aires y entonces pensaron que podía pasar algo similar en la provincia. No lo sé. Hoy es fácil decir que fue un error, eso por supuesto. Pero de todas maneras había cierta, como Kicillof está en la provincia de Buenos Aires, no es un gobernador cualquiera, es el posible candidato kirchnerista para el 2027. Entonces, ahí tenías naturalmente como una puja entre dos sistemas muy distintos. Que lo vas a tener ahora el 26 de octubre, que va a ser general, va a ser en todo el país. Con lo cual el 26 de octubre son reales. Y te quedan 5 semanas por delante. 5 semanas donde el gobierno dice, voy a defender a cualquier costo la banda superior del tipo de cambio, y eso te dice que vas a tener un tipo de cambio tranquilo creciendo al 1% mensual. Es un mes. 5 semanas, un mes y una semana. Pero ahí se va a definir algo muy importante, porque en ese momento va a haber o bien que la gente va a respaldar esta reforma o bien no la va a respaldar. Si respalda la reforma, no vas a tener suficiente en el Congreso como para hacer propuestas propias, pero sí vas a tener por lo menos una garantía de que que vas a tener el veto presidencial si es que el kirchnerismo saca, por ejemplo, leyes que te volteen el superávit fiscal. Pero de todas maneras necesitas acuerdos más amplios. Entonces, mi punto es que se necesita un acuerdo con todo el PRO. Y se necesita un acuerdo que para mí es un acuerdo político. Y político para mí es cómo se distribuye el poder a partir del 2027. ¿Cómo van a ser las internas? Yo creo que es necesario que tengamos partidos mejor organizados, que se ha dicho como que los partidos son una cosa del pasado. Y yo creo que no. Yo creo que si bien eso fácticamente está ocurriendo, desde el punto de vista de las ideas, creo que siguen siendo muy importantes y que tenemos que mejorar la forma en que funcionan. Agustín, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Gustavo, un placer. Señores, no se vayan en instantes, 2 referentes del sector empresario. Eugenia Stibor, después me va a corregir, que es presidente de la Unión Industrial de Gran La Plata y es la CEO de una empresa cerámica. Importante tener un feedback, qué es lo que está pasando en el sector. Y Vicente Lourenço, obviamente vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Señores y ahora sí, el sector empresario en acción acá en Feedback. Comenzamos obviamente por las damas con Eugenia Stibor. Muchas gracias, Eugenia, por estar acá en el programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Muchas gracias a vos por invitarnos. Por estar acá. Bueno, Vicente Lorenzo, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Empiezo por Eugenia. Contame, presidenta, socio de Cerámica Stibor. ¿Cómo está el sector ceramista? Primera pregunta. Así, al nudo. Al hueso, vamos al hueso. Bueno, digamos, yo soy directora de Cerámica Stibor, es una empresa familiar que tiene 120 años. Wow. O sea que podemos hablar de todas las crisis. ¿Estas imágenes son de ustedes? Sí. Bueno, 120 años. 120 años. Entonces, ¿cuánta generación? ¿Tercera generación? Yo soy cuarta generación. ¿Cuarta generación? Soy cuarta generación. De todas las crisis, esta es una de las crisis que más larga se ha hecho y que más profunda ha tocado, digamos, el corazón y el ADN, digamos, productivo. Pero ¿sí? yo le pregunto, o vos le preguntás a tu padre o a tu abuelo y te dice, ¿qué pasó con Martínez Dios? ¿O qué pasó en distintos momentos? En todos la pasamos muy mal. Bien. Y en todos siempre te parece que es la peor crisis. Bueno. Todas las crisis son oportunidades, ¿sí? Pero bueno, digamos, cuando uno las está transitando, tiene que tomar decisiones y tiene que resolver el día a día, la coyuntura. Lo que sí uno no pierde es la mirada a mediano y a largo plazo. Y para tener esa mirada a mediano y a largo plazo en la Argentina, necesitamos que haya condiciones macroeconómicas y microeconómicas que nos permitan a los industriales tener esa mirada. Bien, entonces te interrumpo ahí con lo siguiente. Desde la macro, decimos, bueno, ha logrado desacelerar el ritmo inflacionario. ¿Sí? Vamos a tomar el último dato porque el reciente, la inflación mayorista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 3%, ya es una señal de alerta temprana. Pero vamos a tomar los últimos 3 meses, 1,6, 1,9, 1,9. Un dato. Por otro lado, contrarresta la caída del consumo. Voy por el consumo. ¿Cómo viene en tu sector? Llegó a bajar hasta un 40% el despacho de todas las plantas industriales de fabricación de ladrillos. Hubo una pequeña reactivación y ahora estamos en niveles de un 25% abajo de nuestras producciones normales. ¿Producción normal es comparado con, por ejemplo, 2023? 2023. Comparado ¿sí? con 2023. Con 2023. Ahora, 25% abajo. 25% abajo, estamos en un sector amesetado, pero también, digamos, en todo lo que se habla de los materiales de la construcción está sufriendo una reestructuración y, digamos, como un repliegue. Hay empresas que están con situaciones de preventivos de crisis, suspensiones, plantas paradas. Bueno, digamos, con una gran preocupación para poder sostener las fuentes de trabajo, porque, bueno, ha caído justamente el consumo, ¿no? Los despachos. Ahora, cuando vos dijiste que cayó el consumo, me imagino, porque estoy viendo la fábrica de ustedes, por el indicador que me diste, no son tan importantes proveedores de la obra pública, sino más del sector privado. Presumo. Es un mix, te diría, es un mix. Y justamente, digamos, en esta crisis lo que se ha unido es la decisión política de suspender las obras públicas, pero también en la micro las elevadas tasas, un dólar que, digamos, se va moviendo y entonces se va perdiendo la previsibilidad y la posibilidad de que haya inversiones y nuevos proyectos para poder desarrollar en lo privado las construcciones que se necesitan. La Argentina tiene un déficit habitacional muy grande, es una deuda que tenemos como argentinos. El sector industrial de la fabricación de ladrillos en los últimos años ha invertido en las plantas productivas para poder producir y dar respuesta a ese déficit habitacional. ¿sí? ¿Dónde está la planta de ustedes? Nosotros estamos en la ciudad de La Plata, ¿sí? en Ruta 2 y 520. Ahora, hoy el consumo ha bajado y no hay, digamos, nuevos proyectos para poder, digamos, o sea, la inversión se ha desacelerado, ¿no? Entonces, digamos, no hay nuevos proyectos. Entonces, en la parte privada, el consumo ha bajado. Bien. Y tomando como muestra que escuchamos a Eugenia, bueno, ya vos dirías que dentro de lo micro manejás lo macro o las estadísticas. Bueno, ya vimos los datos publicados por CAME. Contanos un poco cómo estás viendo sectores más perjudicados y menos perjudicados de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Mira, un poco acompañando lo que decía Eugenia recién, lo que más estamos viendo como dificultoso hasta tirando a grave es que frente a un amesetamiento tirando a la baja de las ventas y un aumento de a poquito de los costos, pero muy de a poquito va en aumento, lo que se está dañando fuertemente en la empresa argentina es la rentabilidad. Una rentabilidad que en algunos sectores está yendo a nulo. Y si vos no tenés rentabilidad, dejás de tener el objetivo claro que tiene cualquier empresa en existir. Lo que nosotros estamos viendo es que esto se está dando fuertemente, el aumento de costos se sigue dando. Uno dice, pero si la inflación dice que es del 1,9, bueno, yo le muestro cualquier balance de cualquier empresa y los costos están aumentando a un ritmo mucho mayor que nuestras ventas. Cuando decís los costos, vamos, insumos, materia prima, mano de obra, ¿dónde vamos? ¿Qué servicios? En general, sí, en todos los rubros hay aumento de costos. Inclusive más, te diría que por esta intervención del gobierno en las paritarias, uno de los costos que menos ha aumentado fue el de los salarios. Pero todo el resto, gastos generales, gastos de flete, transporte... ¿Los costos logísticos sí subieron mucho? Los logísticos fueron una barbaridad lo que subieron, pero barbaridad. Ha tenido el mismo incremento todo lo que tenga que ver con dólar. Vos decís, pero si tuvimos un dólar... Y bueno, pero este pequeño incremento de a poco, de 1.100 a 1.215, a 1.300... Y fue aumentando, y está todo bien porque esto es la libertad, pero la realidad es que la rentabilidad sumado a la caída terrible del consumo. Comentaba recién a Eugenia que mi cámara de base es la Cámara de Comerciantes Mayoristas, que tiene sede en Once. Ya hay comerciantes mayoristas que no abren la caja, es decir, que no tienen recaudación durante todo el día. Bueno, ya uno de los sectores más castigados fue el sector mayorista, ¿no? Totalmente, totalmente. Fundamentalmente porque hoy el interior del país, que es el que está sufriendo la gran caída de consumo y que no tiene ese poder de recuperación, hace que no venga a Capital Federal o que no compre por plataforma, es lo mismo, a ese distribuidor que sí le iba a vender uno de una pieza, dos de otra cosa. Claro. Y la realidad es que hoy la situación es preocupante porque ya hay muchos comerciantes que están pensando en cerrar. Bien, y los datos así de CAME, sectores ganadores y perdedores. Mira, energético me imagino el sector energético. Mira, lo que nosotros estamos viendo que los ganadores siguen siendo el sector de farmacias, no así de perfumería, y en general todos están a la baja. Ni hablar de calzado e indumentaria, que la caída es también terrible, fundamentalmente por muchas cosas. Hoy estamos caros y respecto a afuera estamos... le comentaba también a Eugenia, todas las cámaras de provincia, de frontera, están denunciando unos tours impresionantes, por ejemplo en el caso de Mendoza, Chile, para comprar mucho más barato. Entonces de paso la pasan lindo el fin de semana y compran cualquier cosa, desde alimentos hasta los zapatos para los nenes, hasta cualquier goma. El otro día hablaba con un taxista mendocino que me decía, fui a comprar las cubiertas, me costó un 40% menos para el auto, ¿no? Bueno, ahí ya estamos hablando de tipo de cambio, ¿no? Ya... Sí, pero todo es un combo. Es decir, la realidad es que cuando se da la crisis, todo es un combo. El aumento de tasas, que lo escuchaba al entrevistado anterior, y el aumento de tasas, sí, bueno, fue una falla de cálculo, pero fue una falla de cálculo que hizo aumentar... el capital de trabajo. Pero que afectó el capital de trabajo de todas las pymes. Es decir, no hay ninguna que haya quedado. Si yo estaba dentro de un proyecto de inversión... un proyecto de inversión, y ni hablar un consumidor con la tarjeta de crédito. Ni hablar, ni hablar. Financiar. Sí. Vos sabés que de la tele tenés Gimnasia, es Tirana. Vamos a cerrar con Eugenia. Bueno, contanos un poco. Cuatro generaciones, qué importante, ¿no?
Qué importante. Y este tema de superar las crisis y los desafíos. O sea, ustedes, una de las características que creo que la empresa de ustedes es la resiliencia a todos los escenarios que han visto, políticos y económicos, con todos los signos, ¿no? Sí, es la resiliencia, es la capacidad de dar respuesta a los cambios y a los cambios de paradigma sobre todo. Nosotros ya hace varios años que venimos respondiendo a un cambio de paradigma en la construcción. La construcción hoy requiere, digamos, de una eficiencia energética. Tírame 3 paradigmas. Tenemos que cerrar. 3 paradigmas. La tele es tirana, pero tira 3 paradigmas. ¿De cambios? Sí, de cambio en tu sector. En mi sector, digamos, dar respuesta a los cambios de paradigma de una construcción sustentable y eficiente. Bien, construcción sustentable, bien. Construcción sustentable y eficiente. Caminar hacia la digitalización, la transformación tecnológica para incorporar la inteligencia artificial y la profesionalización fundamental en los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo. Cuarta generación. Yo te digo por mi respuesta profesional, seguro que superaron las barreras, pero a veces las empresas pymes familiares tienen las barreras de el profesionalismo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hay que sortear esas barreras y justamente con profesionalismo se sortea y hace que la empresa crezca. ¿Protocolo de empresa familiar? Sí, claro. Bueno, lo dijiste como una obviedad. No todos los pymes lo toman como vos lo tomaste. No, pero son herramientas que ayudan justamente. La característica de la empresa familiar es que es muy subjetiva y está atravesada por el corazón y por la subjetividad y no deja de ser una unidad de negocio que hay que profesionalizarla y llevarla adelante. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, yo me despido de todos ustedes, pero tenemos que hacer un llamado a la solidaridad. Si tenemos la placa ahí, señor director, si la podemos comentar en instantes. Hacemos lo siguiente, vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y ya, en instantes, vamos al cierre del programa. Señores, lo había planteado, un llamado a la solidaridad. Varios medios han recogido esta noticia. Ahí tenemos el hashtag @JuntosPorTommy2025. Tiene leucemia. Todos aquellos que quieren interiorizarse y ayudar se pueden contactar a través de este hashtag. Hago los agradecimientos a Producción Serio. ¿Saben quién? A Sastrería Windsor. Este saco, miren la terminación, los detalles, lo podés encontrar en Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección.